Porque claro, no solamente son los delitos societarios de los artículos 290 a 297 del Código Penal los que, por supuesto, pueden afectar al empresario, a los administradores de hecho, de derecho, sino que, bueno, es casi medio Código Penal porque hay delitos de todo tipo que pueden afectarle directamente o algunos de ellos, alrededor de 30, concretamente a las personas jurídicas en cuanto a su responsabilidad penal a partir de la entrada en vigor en diciembre del texto reformado. En primer lugar, las modificaciones introducidas, como he dicho antes, a finales de diciembre del 2010 son muy importantes porque, en primer lugar, como primera novedad y más importante, ya las empresas pueden cometer delitos, lo que nunca había ocurrido en nuestro país. Se adaptan, como he dicho antes, pues a normativa de la Comunidad Económica Europea y también, por supuesto, como no, en el mundo anglosajón, sobre todo pues los más antiguos, Estados Unidos, Reino Unido, pero también otros delitos ya existentes se reforman o se agravan las penas de los mismos, muy pocos bajan desde luego su pena. Se crean nuevos delitos y no solamente para lo que es el mundo económico, empresarial, sino, por supuesto, en general, como pueden ser pues la estafa de inversores, el cohecho de particulares. También, concretamente, se regula por fin lo que es el instituto de la prescripción, porque había discusiones entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, ¿no?, en cuanto al cómputo de la misma, y ya pues ha quedado también aclarado por esta reforma. Pero lo más destacable de esta modificación del texto penal es, desde luego, la progresiva criminalización del mundo empresarial y una tendencia, desde luego, a que se respete menos el principio de intervención mínima del derecho penal, porque lo que antes era una infracción tributaria hoy es un delito fiscal, lo que antes era una infracción de trabajo o seguridad social, pues hoy es un delito contra el derecho de los trabajadores o la seguridad social. Lo que antes se llevaba en un tribunal, primero de lo civil y después ya de lo mercantil, de impugnación de actos sociales o acción de responsabilidad social, pues hoy se llevan como delitos societarios. Y incluso lo que antes era infracción administrativa, como por ejemplo pueden ser pues delitos medioambientales, hoy son esas imputaciones por delitos medioambientales en vez de ser simplemente infracción administrativa. Aquí lo que ha pasado y lo que ha hecho el legislador es que se ha pasado de perseguir al delito y a los delincuentes a prevenir los delitos. Yo creo que de todas formas hay una gran confusión y va a ser muy difícil para quien se tiene que encargar precisamente de interpretar la ley, el juzgador, porque no está clara la frontera entre lo que son los ilícitos penales o ilícitos civiles, administrativos, mercantiles, dada que la redacción de los tipos en el Código Penal pues es muy parecida como en las demás leyes que podían determinar de que no fueran ilícitos penales. Por lo tanto, bueno, como estamos en los primeros meses, vamos a esperar a ver cómo transcurre este año. Pero, desde luego, lo más importante para el mundo de la empresa es la prevención, un sistema de prevención de riesgo dentro de la misma y, por supuesto, no solamente estamos hablando de grandes empresas o de medianas empresas, estamos hablando de pequeñas empresas y, por supuesto, del empresario individual, pequeños empresarios que están expuestos pues a todo tipo de riesgos. Los que no sean, por supuesto, personas jurídicas, pues no tienen que, en este caso, pues tener miedo por esa responsabilidad penal nueva de las personas jurídicas, pero sí, por todas las modificaciones que ha habido, pues tanto empresarios individuales como empresarios sociales están afectados. En primer lugar, hay que destacar, en cuanto al principal punto de la reforma y que venimos a comentar, como es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en la regulación que tiene a partir de ahora, principalmente el artículo 31 bis del Código Penal se refiere a que se da en un doble ámbito esa responsabilidad por el sujeto activo, como es, en primer lugar, por los representantes legales o los administradores de hecho y de derecho que hayan cometido un delito por el que se haya obtenido un beneficio por parte de la persona jurídica y, por otro lado, por parte de personas que dependan de los anteriores, es decir, de esos representantes legales y administradores de hecho y de derecho, con lo cual estamos hablando de los empleados de la empresa. Y este es el punto, desde luego, más conflictivo que puede causar más problemas al empresario,
puesto que puede haber siempre una cierta incertidumbre, porque ya se trata de una culpa invigilando por negligencia y es una responsabilidad que, por tanto, no es directa para los mismos. Por supuesto, esa responsabilidad de los que dependan de los representantes legales o los administradores de hecho y de derecho es siempre que se demuestre por la acusación que no se ha ejercido el debido control sobre los mismos. Por lo tanto, por eso se están adoptando las auditorías y los sistemas de control de riesgo en las empresas para al menos demostrar de que se había hecho todo lo posible para evitar esas conductas delictivas dentro del seno de las empresas. Además, precisamente la regulación de esa responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues se tienen en cuenta una serie de atenuantes, algunas muy parecidas, similares a las que se aplican a la persona física, como se ha hecho hasta ahora en nuestro Código Penal, y bueno, pues se trata de la reparación o atenuación del daño, es decir, pagar dinero. Ahí lo van a tener, desde luego, mucho más fácil pues las grandes entidades financieras, grandes corporaciones del IBEX 35 y bueno, pues empresas en general que tengan, pues desde luego, pues un tamaño grande, porque siempre les será más fácil pues conseguir que se sobresea o archiva su caso o que haya una sentencia absolutoria, porque no tendrán problemas para pagar. Lo más difícil será, desde luego, para los que tengan pues menos, en este caso, peso financiero o posibilidad de abonar una multa importante o poder rebajar y reparar ese daño. También está la atenuante de la confesión por parte de las empresas, es decir, reconocer incluso antes de que tenga conocimiento los juzgados qué delitos se han cometido y quiénes los han cometido, colaborar con la justicia para evitar riesgos mayores por la comisión de los delitos y también, por supuesto, incluso antes de que se dicte sentencia, el adoptar y demostrar que se han adoptado unos sistemas de prevención de riesgo, aunque antes no se hubiera hecho. Siempre, por supuesto, el aportar pruebas que ayuden a la investigación será también otra forma de atenuar la pena. Las penas, bueno, aparte de la general y que siempre se aplica, que es la multa que no solamente se aplicará a la empresa, a la persona jurídica, sino también al que comete, a la persona física que comete el delito y que desde luego será proporcional tanto al delito cometido como a los daños producidos y a la cuantía económica del delito, pues va acompañada esa pena de multa de otra, como es la más grave, como sería en este caso la sanción de lo que sería el cierre de la empresa, la clausura provisional de la empresa, la prohibición a que se dedique a esa actividad y otro tipo de sanciones que, bueno, pues no estamos acostumbrados a que se apliquen en nuestro país, pero que, como he dicho antes, en países anglosajones o algunos vecinos como Francia e Italia, pues ya se aplicaba, o Portugal, desde hace tiempo. Sobre todo en Italia y Portugal, más que en Francia, que están empezando también como nosotros. Por otro lado, hay que destacar que, aunque no estén identificados plenamente los autores de dichos delitos, es decir, esas personas físicas, no por ello se libra a la empresa de esa responsabilidad penal, siempre que se dé la certeza de que alguien dentro de la empresa, en el seno de la empresa, ha cometido un delito de los 31 que contempla el Código Penal reformado y que además haya obtenido por los mismos un beneficio dicha persona jurídica. Como he dicho, bueno, son alrededor de 30 delitos, están tasados, están recogidos en el Código Penal y, por lo tanto, pues se trata de un número clausus que hay para entender cuándo se produce la responsabilidad penal de la persona jurídica. Desde luego, el delito fiscal o el de blanqueo de capitales, pero también otros delitos como son incluso el tráfico ilegal de órganos, la trata de seres humanos, los delitos como las estafas propias e impropias, delitos informáticos, delitos contra la propiedad intelectual e industrial y así hasta más de 30 que vienen recogidos en el Código Penal. Tampoco es que sean todas las personas jurídicas, porque claro, precisamente por ser quien es el legislador, ¿no? Ha evitado que sea, y además a última hora se introdujo la reforma, los partidos políticos, aunque me imagino que ya estaría previsto, y los sindicatos. Por un lado, bueno, parece justificado que si hay una comisión de un delito importante o de mucha cuantía
o que afecta a muchas personas, pues tampoco sería justo, y para una democracia y un Estado de Derecho, que desapareciera un sindicato o un partido político, pero desde luego tampoco debería haber una exención total. Porque es que incluso las sociedades, en este caso pues mercantiles, aunque sean de carácter público, no en todos los casos, pero sí en muchos, pues se pueden librar y está excluida su responsabilidad penal como personas jurídicas. También pues están, como he dicho, las entidades de carácter público, siempre en cualquier caso, aparte de las sociedades mercantiles, de carácter público. Hay una responsabilidad invigilando, como he dicho antes, por parte de la empresa y el empresario, porque por esa negligencia pues estaría incurriendo en responsabilidad penal la sociedad mercantil, y es lo que más preocupa a los empresarios y a los despachos que nos dedicamos al derecho penal, por supuesto a las grandes firmas que todos conocemos a nivel nacional, pero a nosotros pues nos están consultando qué es lo que deben de hacer, y nosotros lo primero que le decimos es que tenemos que conocer la empresa, tenemos que ver pues qué delitos son a los que puede haber más riesgo que en este caso pues se cometan por empleados, por directivos, por administradores, de hecho derecho de dicha empresa, y tenemos que pues preparar lo que es un plan de prevención de riesgo, desde luego seguido, y muchas veces pues puestos en este caso en aliándonos, ¿no?, o trabajando en conjunto con auditoría para dar incluso planes de formación a las empresas que desde luego están dispuestas a invertir pues por el gran riesgo que tienen, tanto económico como penal. Las demandas de las empresas, como acabo de decir, se refieren sobre todo a qué se tienen que atener, qué es lo que le viene encima con esta incertidumbre desde el mes de diciembre de 2010, aunque ya desde luego estaba anunciado y se sabía desde hacía tiempo, y nosotros le decimos a los empresarios de que es una buena ocasión para revisar y completar los procedimientos de cumplimiento para ver si son eficaces. Sería importante, por supuesto, pues la elaboración de reglamentos o códigos de conducta, conductas prohibidas, conductas de riesgo, consultas con auditores antes de tomar las decisiones y, por supuesto, las consultas con el abogado que le lleve pues lo que sería el derecho penal preventivo y el abogado especializado en derecho penal o el departamento de las grandes firmas que lleven el derecho penal o derecho penal empresarial y económico. En cuanto a, como son tantos los delitos que se han modificado y que afectan a la empresa, y en este caso dos que he comentado antes, como son el delito fiscal o el blanqueo de capitales, y en esos casos cuando lo comete la persona física, pues aparte de poder imputarse, procesarse y condenarse a la persona física, también tiene la responsabilidad penal la persona jurídica y por tanto se le puede condenar. Vamos a brevemente exponer en cuanto al delito fiscal, que no ha sido tanta la reforma como se esperaba, porque se ha pasado de estar penado con las penas de prisión de 1 año a 4 años hasta 5 años y también la multa del tanto al sextuplo. Aparte de destacar que, aunque se quería subir hasta los 6 años de prisión y se ha quedado en 5 años, pues también es una novedad el que el juez en la fase de ejecución de la sentencia puede recabar la colaboración de la agencia tributaria para, en orden al cumplimiento del pago de las multas o de las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil, por ser precisamente quien tiene los datos más importantes para que se vea si hay solvencia o no y se pueda pagar si hay bienes suficientes. En cuanto al delito de blanqueo de capitales, sobre todo la novedad es el autoblanqueo, en el sentido de que el que comete un delito económico pueda ser condenado también por haber blanqueado por el provecho obtenido. Y también como novedad es que si antes se hablaba de la adquisición, conversión o transformación de bienes procedentes de actos ilícitos, ahora ya se habla también de la posesión, por la simple posesión de dichos bienes, lo cual desde luego pues da problemas de interpretación porque no está muchas veces claro y desde luego pues no está muy difuminada la línea, ¿no?,
que separa a lo que es un ilícito penal a lo que no es, y desde luego pues podría haber imputaciones injustas, sobre todo en aplicación del principio de intervención mínimo del derecho penal.